Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. En la noche del día de hoy tocamos el tema reporte inflación. Sin duda es una cifra que pone pues a correr a cualquier país y sin duda es difícil la publicación, sobre todo para aquellas naciones donde la economía no está tan bien. Fíjense que la de nosotros, la cifra anualizada del año 2015 se dio a conocer 2 meses después del año siguiente y es finalmente que en febrero de este año nosotros tenemos nuestra cifra de inflación que llegó a los 3 dígitos. Recordemos que no es la primera vez que está en esa posición de los 3 dígitos. El modelo de gobierno que estuvo anterior a estos 17 años del expresidente Chávez y actualmente del presidente Nicolás Maduro, pues presentó una cifra de 3 dígitos. Se trató de 103% la inflación justamente del gobierno del presidente Rafael Caldera, número 2, es decir, en 1996. Pero bueno, este es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Nosotros tenemos unas preguntas para usted para que participe a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_GB, con la etiqueta Reporte Inflación, y le sugerimos estas preguntas. ¿Qué opinión tiene sobre la inflación en Venezuela? El Banco Central de Venezuela anunció que la inflación acumulada en nuestro país en 2015 fue de 180,9%. ¿Qué opina? El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación de 2006 será de más de 720% acá en nuestro país. ¿Qué opina? ¿De qué forma cree que se está atacando la inflación en Venezuela? Allí tiene entonces esa alternativa para que también participe del tema de la noche de hoy. El pasado 18 de febrero, el Banco Central de Venezuela presentó cifras oficiales respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Veamos el siguiente material que nos preparó nuestro equipo de producción. El informe con fecha de 18 de febrero de 2016, publicado por el Banco Central de Venezuela, presenta los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor al cierre del cuarto trimestre del año 2015, periodo en el que los precios acumularon una variación promedio de 34,6%, inferior a los 38,9 puntos registrados en el trimestre previo. Descomponer por agrupaciones los resultados del INPC correspondientes al último trimestre del año 2015, se puede apreciar que 10 de 13 categorías registraron una inflación menor al promedio global del trimestre, situado en 34,6%, siendo los de mayor variación el sector transporte con un 37% de incremento, alimentos y bebidas no alcohólicas con 42,2% de variación y los servicios de restaurantes y hoteles con 42,2% de incremento con respecto al trimestre anterior. Tras cerrar el año 2014 con 68,5% de inflación acumulada, la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor durante el año 2015 se ubicó en 180,9%. En descomposición por dominios geográficos, solo 2 ciudades se ubicaron por debajo del promedio global del año: Maracaibo con 157,4% de inflación y Caracas con 159,7%. El informe sostiene que Barquisimeto fue la ciudad con mayor variación de precios al registrar 224% de incremento. La cifra registrada por Venezuela coloca a la nación como el país con más inflación de la región, seguido de Argentina con un 30% de variación anual y Brasil, que con 10,67% forma parte de los 3 países con mayor variación de precios de la región, conformada por 17 naciones. Fíjense que un artículo que realizó la periodista especializada en el tema económico Blanca Vera Asaf dice que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y está por encima de países que se encuentran actualmente en guerra, como es el caso de Sudán y como es el caso de Ucrania. Y también leía que también está por encima Venezuela de Siria, que también está en conflicto. Bien, nosotros les queremos presentar a esta hora una entrevista que realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa. Pudo consultar con expertos cómo está la inflación en nuestro país y cómo se puede combatir.
Gracias por el contacto, Marigenia. Buenas noches para ti. Como siempre, el saludo para nuestra audiencia. A juicio de Ronald Balsa, es necesario conocer la metodología que se utiliza para la elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor, a la vez que indica que las medidas económicas no van en pro de solucionar el problema inflacionario. Es necesario que el Banco Central siempre publique la metodología con la que está trabajando, si hay algún cambio de metodología que lo haga público. En segundo lugar, hay que saber cómo están manejando la existencia de mercados paralelos, porque en los mercados informales la dispersión de precios es mucho mayor que en los mercados formales o los mercados controlados. En tercer lugar, pues, hay que reconocer que 180% es un promedio. El precio de los alimentos se incrementó un más de 300%. Y eso implica impactos distintos sobre la población. O sea, las poblaciones de menores ingresos tienen mayores problemas para adquirir alimentos porque buena parte de sus ingresos van en esa dirección. Con respecto a las estimaciones de inflación, afortunadamente el Banco Central ya comenzó a publicar cifras. Esas estimaciones se hicieron antes de disponer de cifras oficiales y pensando en las tendencias en las cuales va el gobierno del presidente Maduro. Lamentablemente no solo con cifras se hacen las estimaciones. Los anuncios del presidente de 6 medidas se hicieron en apenas en una cadena que duró 5 horas y no tenemos los detalles todavía. Eso aumenta la incertidumbre, sobre todo cuando el precio del petróleo no se espera que se incremente y cuando los pagos de deuda que hay que hacer todavía tienen un riesgo de no pago muy alto fuera de Venezuela. Eso nos ha colocado en una situación muy complicada. Si el gobierno además incrementa el precio de la gasolina, y nos dice que los recursos se van a destinar a un fondo que está fuera del presupuesto, no hay ninguna intención de corregir el problema del desorden fiscal. Entonces eso hace que el impulso a la inflación se mantenga. Por su parte, el también economista Nelson Ford señaló que los problemas macroeconómicos responden a factores políticos. Nosotros tenemos un problema con respecto a la situación de los desequilibrios que se nos han presentado internamente con el modelo de visión burocrática y el sistema burgués, aparte del saboteo de la política pública en otros sectores que van involucrados del modelo de la economía. Estamos hablando que por la vía agroalimentaria tuvimos una logística comercial difusa en el abastecimiento, adicional de una corrupción de funcionarios. Tenemos que por la vía monetaria estamos, aunque sea que estamos ajustando por el Banco Central ciertos elementos en el control cambiario y en este momento las medidas económicas han sido prudentes para poder ajustar una paridad de sistema de banda, tenemos un desequilibrio en el tema de la limitación de capital que hay que atacar, ¿sí? Por la vía fiscal teníamos un problema, aunque se han hecho ciertos ajustes por la vía tributaria, porque el 77,5% del presupuesto de la nación depende de la vía de los tributos, pero debemos retomar también enfoques parafiscales y los criterios que se relacionan con el tema turístico y otro, que eso es lo que se está trabajando. ¿Dónde está el problema verdaderamente? El foco no es solamente del enfoque macroeconómico, sino micro de los agentes económicos. Nosotros no estamos viendo a los actores políticos resolver internamente la estructura. Ahora, ese costo político no es medible. Y obviamente cualquier estudiante de economía o economista sabemos que la política económica reacciona a las condiciones de la política en su esencia. Nuestro problema no es netamente económico, es un problema político. A juicio del economista, las auditorías y la congelación de precios son necesarios para hacer frente a la alta inflación que sufre Venezuela. Aporte que hacemos y el contacto nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Agradecemos estas entrevistas que realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa. Seguimos con más de este análisis de la inflación en Venezuela y Jesús Farías, ministro para el Comercio Exterior, aseguró que el gobierno nacional está trabajando para levantar la economía venezolana, creando condiciones para que los empresarios inviertan en el país. No voy a desmentir que nosotros tenemos una altísima, la más alta del planeta, pero con alta. Incluso sus mandatarios están reconociendo que es un problema grave y no lo pueden resolver inmediatamente. Macri, es nada más y nada menos que Macri, un empresario. Y hay problemas de diferente naturaleza en diferentes países. Es decir, ante ese impacto nadie estaba preparado. 70% de nuestros ingresos de divisas se vieron perjudicados en el último año y medio. Tú preguntabas, ¿de dónde van a venir esos recursos? Bueno, nosotros tenemos preparado un plan, obviamente, para abordar esa situación. ¿Cuáles son las fuentes en las cuales nosotros estamos recurriendo? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que potenciar las exportaciones no petroleras, y aquí hay un plan para incrementar. Nosotros tenemos un optimismo muy importante en función de que a partir de los anuncios de las políticas económicas y reglas más claras
en términos de la propiedad, en términos de la seguridad jurídica, en términos de la estabilidad económica a la cual vamos a alcanzar, que vengan inversionistas extranjeros. Y yo te puedo decir, como ministro que tengo... Bien, el diputado y presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, acotó que el bloque opositor tiene preparadas un conjunto de propuestas para levantar la producción nacional y así detener la inflación. No hay una sola medida que ataque la inflación. Y tú lo ves, entonces se lanzan un aumento del salario. El salario queda ahorita más o menos como en 11.400 bolívares. Entonces le preguntamos a los venezolanos, en enero del 2015, todos tenemos esa memoria, diciembre con el salario mínimo, que eran 5.300 bolívares, ¿se compraba lo mismo que podemos comprar hoy con 11.000? No. Y ahí uno saca la cuenta. Hoy, ayer se acaba de publicar los índices de inflación y tenemos la inflación más alta del mundo. Rompimos los récords del 89. Tenemos 181% de inflación, 315% de inflación en materia de alimentos. La inflación acumulada desde el 98 a la fecha está por el orden de 10.300%. Entonces, después de haber administrado más de 1 millón de millones de dólares por renta petrolera, y hay 3 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Monetaria. Oye, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es incentivar. Nosotros desde Primero Justicia y la Mesa pusimos a disposición de todo el país una serie de propuestas, sobre todo cómo se recorta el gasto fiscal, cómo se empieza a producir esa cantidad de empresas que están hoy por hoy paradas. El Estado es dueño de casi toda la producción, del 50% de la producción de maíz, del 70% de la producción de café. Entonces, y estamos importanndo buena parte del café que nos consumimos, antes exportábamos. Entonces, tienen que tomarse medidas y por eso está la Ley de Producción Nacional, que es la solución. Nosotros tenemos que trabajar de la mano del productor venezolano. Ya basta de atacar a la producción nacional, hay que impulsarla. Lo primero, recorte del gasto ineficiente. Uno, eso es ya. Segundo, generar las políticas para invertir en Venezuela, para que venga la inversión y para que nuestros productores venezolanos también inviertan y produzcan. Nosotros tenemos las capacidades al mediano plazo para empezar a producir todo lo que nos comemos. Y en el corto plazo, las importaciones tienen que estar destinadas a la materia prima para que nuestros productores puedan empezar a producir.